El Pozo de la Eternidad, capítulo 20. Todo iba bien en el mundo, para Lord Sabius por lo menos. Sus sueños, sus objetivos, estaban al alcance de su mano, y mejor aún, el Grandioso estaba satisfecho con él. El conjuro de escudo que Manoroth y él habían ejecutado no solo había conseguido privar del pozo a todos salvo a los nobles, sino que también les había permitido ampliar y reforzar el portal. En el espacio de pocas horas lo habían cruzado centenares de miembros de la hueste celestial. Manoroth había asumido el mando de ellos inmediatamente y los había enviado a purgar a los indignos. Alguna vez puede que Sabius hubiera encontrado la idea horripilante, pero ahora abrazaba plenamente los métodos y objetivos de Sargeras. El dios sabía mejor que nadie cómo lograr el paraíso perfecto que ansiaba el consejero. ¿Es que no se había librado por completo del barrio que albergaba a los nobles? De los que servían al palacio surgía una nueva edad de oro de la raza de los elfos nocturnos, una era que eclipsaba a cuantas la habían precedido, y a Lord Sabius se le había concedido el honor de supervisar el trabajo que lo estaba haciendo posible. Mantenía en delicado equilibrio el conjunto que regeneraba de forma constante el escudo. Había hecho falta más esfuerzo del que había pensado Manoroth y, si el conjuro fallaba ahora, sería casi imposible repetirlo sin sellar primero el portal y usar el poder combinado de todos los hechiceros nobles. Pero Sabius no tenía intención de dejar que ningún desastre aconteciera al precioso conjuro, y tampoco se esperaba ningún problema. ¿Qué podría pasar allí, en el corazón del palacio? Una figura meditabunda entró sigilosamente en la habitación y miró impaciente a su alrededor. ¿Dónde está Manoroth? Sisió el cazador. Al mando de la hueste. Por supuesto. Respondió el elfo nocturno. Va a limpiar Sinazari de los indignos. Algo en la expresión de Hakkar preocupó momentáneamente a Sabius. Casi pareció que el consejero había dicho algo que el cazador consideraba divertido. Lo que había sido eso, el elfo nocturno no podía decirlo. A través del portal se materializaron 4 guardias siniestros más. Uno de los incluso más amenazadores guardias del apocalipsis estaba cerca. Ladró algo en la lengua desconocida a los recién llegados, que inmediatamente salieron de la cámara. La hueste celestial se movía con una precisión militar considerable. Obedecía las órdenes al instante y estaba pendiente en todo momento de sus deberes. Incluso la guardia de élite del capitán Barotem palidecía en comparación al juicio de los sabios. ¿Cómo van los preparativos para la caza? Le preguntó el consejero a Hakkar. El indicio de burla abandonó el rostro de la masiva figura. Va bien, señor de los elfos nocturnos. Mis sabuesos y los guardias siniestros que van con ellos tienen órdenes explícitas. Los que Manoroth desea serán capturados. Se dio la vuelta y salió en silencio de la habitación, dejando tras él a un extrañamente satisfecho Lord Sabius. Aunque respetaba mucho el estatus del cazador, el elfo nocturno se veía ahora en una posición más próxima al lugarteniente del Grandioso. El consejero volvió a mirar el conjuro del que había sido una parte integral. A pocos metros del portal, un grupo de parpadeantes nódulos azules sobre el diagrama que Manoroth había trazado del escudo era la única manifestación física del conjuro. No obstante, con sus ojos mágicos, Sabius podía distinguir unos flujos arremolinados de color naranja, amarillo, verde, una poderosa cornucopia de fuerzas mágicas que ahora estaban bajo su control. Igual que está bajo su control el destino no solo de su propia gente, sino del resto del mundo. El templo de Lun no necesitó ningún aviso de la catástrofe que había caído sobre el reino de los elfos nocturnos. No habían sido tocadas personalmente por la pérdida del pozo, pero sintieron el repentino vacío. Cuando las multitudes acudieron a los diferentes templos en busca de guía, las sacerdotisas de todo el reino conversaron entre ellas con métodos utilizados desde que la Madre Luna había tocado el corazón de su primer conversa, y discutieron sobre qué hacer. Decidieron invitar a la gente a la oración colectiva para que Lun los reconfortara. También usaron las habilidades para arrastrar en dirección al pozo, pero al igual que la Guardia Lunar,
fueron incapaces de descubrir lo que había sucedido. Pero aunque conservaban los dones otorgados por su diosa, aquello no quería decir que las sacerdotisas estuvieran a salvo del horror desencadenado poco después, cuando la legión arrasó los templos de la capital. Incluso los que estaban tan lejos como Suramar sintieron las muertes de sus hermanas. Sintieron su agonía mientras la legión las masacraba sin piedad. Hermana, una de las otras sacerdotisas llamó a Tirande, que estaba sirviendo agua a los fieles. Hay alguien en la puerta principal que desea verte. Gracias, hermana. Tirande le entregó la jarra a otra sacerdotisa y luego se apresuró a ir. Supuso que Illidan habría vuelto para verla. Tirande temía hablar con él, ya que no estaba segura de qué decirle si él sacaba el tema de el emparejarse. Pero no era Illidan, sino otro, al que no había pensado ver en mucho, mucho tiempo. Malfurión. Sin darse cuenta de lo que hacía, le rodeó con los brazos y lo abrazó fuertemente. Las mejillas de él se oscurecieron. Me alegro verte, Tirande, susurró. Ella lo soltó. ¿Cómo has llegado aquí? Un repentino miedo brotó de su interior. ¿Y Broxigar? ¿Qué han hecho con él? Está conmigo. Malfurión señaló tras de sí, donde Tirande vio al orco esperando en un rincón oscuro cerca de la entrada. El monstruoso guerrero parecía incómodo al ver tantos elfos nocturnos. Ella miró a su alrededor, pero no vio más guardias que las del templo. Malfurión, ¿qué locura te ha traído aquí? ¿Os habéis colado en la ciudad solo para verme? No, nos capturaron, pero él le puso suavemente un dedo en los labios para hacerla callar. Esa historia debe esperar. ¿Sabes del horror que ha pasado en Sinasari? Solo un poco. Y hasta eso es demasiado. El terror que sentimos en las mentes y las almas de nuestras hermanas de allí. Malfurión, algo horrible. Escúchame. Se extiende desde la capital mientras hablamos. Y lo que es peor, la Guardia Lunar está indefensa ante esto. Algún conjuro los ha aislado de la energía del pozo. Ella asintió. Lo suponíamos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que hayas venido aquí? ¿Están usando ahora la cámara de la luna? Ella pensó. Antes sí, pero ahora han venido tantos en busca de guía que la suma sacerdotisa ha hecho abrir la cámara de culto principal. Puede que la de la luna ya esté vacía. Bien, tenemos que ir allí. Le hizo un gesto a Brox, que se acercó a la carrera. Para asombro de Tirande, el orco incluso llevaba su hacha. ¿Os capturaron? Le recordó a Malfurión. Lord Penacho de Cuervo no vio motivo para retenernos, siempre que Brox permaneciera conmigo. Estoy en deuda con los dos, recordó el guerrero de anchos hombros. Os debo la vida. No nos debes nada, contestó el hermano de Illidan, y se volvió hacia Tirande. Por favor, llévanos a la cámara. La siguieron y entraron en el templo, a pesar de los intentos de Brox de mantenerse tan cerca de sus compañeros como fuera posible. No podía ocultar su aspecto de los elfos nocturnos que se habían reunido en el templo. Muchos lo miraron horrorizados y algunos incluso gritaron, señalaron al orco como si fuera uno de los responsables de sus problemas. Las guardias los alcanzaron justo cuando llegaban a la cámara de la luna. La primera era la que había hablado con Tirande acerca de Illidan. Hermana, es la costumbre permitir que cualquiera entre en el templo de la Madre Luna, pero esa criatura, ¿dice acaso Ilún que no tiene los mismos derechos que cualquier otro creyente? Las centinelas se miraron una a la otra, inseguras, y la primera respondió finalmente. No dice exactamente nada acerca de otras razas a ese respecto, pero ¿no son todos hijos de Ilún? ¿No tiene derecho a acudir a ella en busca de guía? ¿A usar todas las facetas del templo? No hubo respuesta. Finalmente, la guardia les permitió pasar. Pero manténlo tan fuera de la vista como sea posible. Ya hay demasiado pánico allá afuera. Tirande asintió agradecida. Lo comprendo. Al entrar solo encontraron a dos acólitas. Tirande se acercó a ellas de inmediato y les explicó que necesitaban privacidad, señalando en concreto a Brox. En realidad, la presencia del orco fue lo único que hizo falta para animar a las hermanas a retirarse rápidamente. Volvió a Malfurión. ¿Qué esperas hacer?, preguntó. Pretendo caminar de nuevo por el sueño Esmeralda. A ella no le gustó en absoluto cómo sonaba eso. ¿Planeas viajar a Sinasari?
Sí, allí espero descubrir lo que le ha pasado al pozo. Tirande lo conocía mejor. No solo pretendes descubrir la verdad, Malfurion. Creo que pretendes hacer algo al respecto. En vez de replicar, él estudió el centro de la habitación. Este parece el punto más tranquilo. Malfurion, tengo que darme prisa, Tirande. Perdóname. Fue al sitio que había elegido, seguido de Brox, y se sentó en el suelo, cruzó las piernas y levantó la mirada hacia el cielo iluminado por la luna. El orco se sentó frente al elfo nocturno, pero dejó sitio cuando Tirande se les unió. Malfurion la miró interrogativamente. No tienes por qué quedarte. Si la Madre Luna puede ayudarme de cualquier forma a guiarte, a protegerte del daño, tengo intención de hacerlo. Malfurion le dedicó una sonrisa de agradecimiento y luego volvió a asumir la expresión mortalmente seria. Debo comenzar ya. Por algún motivo que se le escapaba, Tirande lo cogió de la mano. Él no la miró, ya que tenía los ojos cerrados, pero su sonrisa reapareció brevemente, y de repente Tirande sintió cómo la dejaba. Había sido un plan improvisado a toda prisa, un plan del que Malfurion sabía que Lord Penacho de Cuervo no esperaba gran cosa, pero con la Guardia Lunar virtualmente reducida a la impotencia, no había visto motivo alguno para que el advenedizo y joven elfo nocturno no lo intentara. Ahora Malfurion esperaba no haber hecho promesas vacías. La mano de Tirande en la suya resultó ser muy valiosa para permitirle llegar al trance onírico. Su contacto había reconfortado a Malfurion, había aliviado la tensión provocada por los terribles acontecimientos de los últimos días. Relajado, había abierto su percepción al mundo que los rodeaba, a los árboles, los ríos, las piedras y demás, igual que había hecho junto a Cenarius. Sin embargo, esta vez no se encontró con la tranquilidad de los elementos de la naturaleza, sino con el caos. El mundo había perdido el equilibrio, el bosque lo sabía, las colinas lo sabían, incluso los cielos sentían que algo iba mal. En todos los puntos en los que se concentraba, Malfurion sentía una ruptura de la armonía. Aquello lo golpeó con tal fuerza que por un momento casi se ahogó. Pero volvió a concentrarse en el suave tacto de Tirande y extrajo fuerzas estabilizadoras de su presencia junto a él. La discordia perdió fuerza, seguía allí, pero ya no podía abrumarlo. Asentado de nuevo, Malfurion llamó a los espíritus de la naturaleza, los tocó y dejó que sintieran su propia calma. Comprendía su agitación y les prometió actuar en su nombre. El elfo nocturno les pidió a cambio que estuvieran allí si necesitaba su ayuda, y les recordó que tanto él como ellos querían una vuelta al equilibrio. La sensación de discordia se redujo aún más. No desaparecía hasta que los nobles no dejaran de interferir con el pozo, pero al menos Malfurion había vuelto a crear cierta apariencia de armonía. Y una vez hecho eso, logró entrar en el mundo de los sueños con seguridad. Libre de las limitaciones terráneas, se detuvo para mirar desde arriba a sus amigos, especialmente a Tirande. Esta vez fue más fácil invocar las imágenes, superponer la realidad al idílico paisaje. Brox y Tirande se materializaron al momento, igual que su propio cuerpo, por supuesto. Para su sorpresa, vio una lágrima resbalando por la mejilla de Tirande. Malfurion alargó la mano instintivamente para enjugarla, pero sus dedos lo atravesaron. Como si sintiera su cercanía, la joven sacerdotisa se pasó la mano libre por la cara. No solo limpió la lágrima, sino que también rozó la misma zona. Malfurion se forzó a apartarse y volvió a mirar al cielo. Se concentró en la dirección de Sinashari y dio un paso. El familiar tinte verdoso lo empapaba todo. Malfurion se concentró y volvió a sobreponer los elementos de la realidad y el mundo de las sombras. Con lo que parecía una combinación de vuelo y caminar, fue flotando por el paisaje onírico mientras experimentaba la miridia de aspectos tanto del mundo real como del mundo subconsciente. Pero mientras viajaba, una presencia inesperada atrajo su atención. Al principio dudó de sus sentidos, pero una rápida búsqueda confirmó sus primeras sospechas. ¿Shando?, llamó. Malfurion sintió que su mentor tocaba sus pensamientos, pero muy levemente. No obstante, ese contacto fue suficiente para transmitir que Cenarius estaba bien. Ya se había encargado de la última bestia infernal, pero asuntos urgentes requerían su atención.
Malfurión se dio cuenta de que el señor del bosque había sentido la presencia de su pupilo en el sueño Esmeralda y se había comunicado con él enseguida para hacerle saber que no todo estaba perdido. Reconfortado por el mensaje silencioso de Cenarius, Malfurión continuó su camino. La bruma verdosa se fue difuminando y pronto vio el mundo bajo él, como él hubiera hecho si realmente pudiera volar como un pájaro. Colinas y ríos pasaron rápidamente mientras él se concentraba en su destino. Y al acercarse a la capital, Malfurión contempló el horror por primera vez. Por muy terroríficas que hubieran sido las descripciones del mensajero, no habían logrado transmitir plenamente el monstruoso cataclismo que había caído sobre la ciudad. Gran parte de Sinasari había sido arrasada hasta los cimientos, como si una gran roca le hubiera pasado por encima una y otra vez. Ningún edificio de la periferia había quedado en pie. El fuego se había enseñoreado de todo, pero no solo las llamas anaranjadas con las que estaba familiarizado Malfurión. La capital también estaba envuelta en un fuego color verde malsano y negro brea, de carácter claramente sobrenatural. Cuando Malfurión lo sobrevoló, pudo sentir su maligno calor, a pesar de encontrarse en el reino de los sueños. Entonces vio a los demonios por primera vez. Las bestias infernales ya habían sido bastante monstruosas, pero las criaturas que las seguían le provocaron escalofríos, y más aún porque eran evidentemente inteligentes. A pesar de los enormes cuernos, de los rostros demoníacos y de las formas espantosas, se movían de forma coordinada, con un propósito terrible. Aquello no era una horda irracional, sino un ejército dedicado al mal. Y más soldados salían de las puertas del palacio mientras él se acercaba. No se sorprendió al ver que la vasta y preciosa estructura no había sido tocada en lo más mínimo, tal y como había dicho el mensajero. Los centinelas seguían montando guardia en las murallas. Malfurión pasó junto a varios y vio en sus ojos un terrible placer ante el horripilante panorama de abajo. Sus ojos plateados estaban teñidos de rojo y algunos tenían el aspecto de desear unirse a los demonios. Asqueado, Malfurión se apartó de ellos enseguida. Miró a un lado del palacio y vio que los hogares de los nobles también estaban intactos. Varios de los sirvientes de la reina iban de un edificio a otro como si a su alrededor no pasara nada importante. Con una creciente repugnancia, el elfo nocturno reanudó su camino hacia el norte, igual que la vez anterior. Percibió las increíbles energías que estaban canalizando descuidadamente desde el pozo. Si acaso los nobles habían duplicado sus esfuerzos, feroces tormentas azotaban el pozo y afectaban incluso a la sufrida ciudad. La última vez había tratado de entrar en la torre por el punto donde había sentido el ritual, pero para este intento fue más abajo y encontró un balcón cerca de la planta baja, moviéndose de forma parecida a como si estuviera entrando por medios físicos. El elfo nocturno descendió hasta el balcón y luego penetró por la entrada abierta. Para su sorpresa, el intento funcionó. Casi se rió. Nadie había pensado en proteger esta entrada interior de alguien como él. La soberbia de los nobles le había permitido penetrar con facilidad en el palacio. Malfurión avanzó flotando lentamente por el pasillo, buscando algún camino para subir. Cerca del fondo encontró la escalera principal y junto a ella más de una docena de los enormes guerreros cornudos que había visto fuera. El primer instinto de Malfurión fue retroceder para que no lo vieran. Por desgracia, no había ningún sitio donde esconderse. Se preparó para recibir el ataque y luego se maldijo por su estupidez cuando el primero de la banda demoníaca pasó lentamente junto a él. No podían ver su forma onírica. Suspiró aliviado y vio como el último de ellos desaparecía por el pasillo. Cuando estuvo claro que no venían más, Malfurión se preparó y subió la escalera. Pasó por varias habitaciones en su camino hacia arriba, pero no se detuvo en ninguna de ellas. Lo que Malfurión buscaba se encontraba en la cima de la imponente torre, y cuanto antes lo encontrara, antes podría preparar algún plan. El elfo nocturno no sabía exactamente lo que pretendía. A pesar de haberse decantado por el druidismo, Malfurión era un hechicero casi tan bueno como su hermano, e incluso en su presente condición creía ser capaz de lanzar algún conjuro. A cierta distancia encontró repentinamente una barrera, extendió las manos y palpó el aire. Una fuerza invisible le cerraba el paso.
seguramente la misma fuerza que le había impedido entrar en su intento anterior. Quizás, después de todo, los nobles no habían sido tan negligentes. Aún decidido, el elfo nocturno se lanzó contra la barrera con todas sus fuerzas. Sintió cómo lo apretaba, como si estuviera intentando traspasar una pared de verdad, pero cuando más empujaba, más parecía reblandecerse la muralla, casi como si estuviera a punto de... Malfurión la atravesó. Su entrada fue tan repentina que se quedó allí flotando, inseguro de si había tenido éxito o no. Se dio la vuelta e intentó tocar la barrera, pero solamente sintió una fuerza vaga, muy débil. O su presencia había perturbado la barrera, o ésta solo había sido pensada para impedir la entrada y no la salida. A poca distancia más arriba se encontró frente a dos guardias y un grueso portón que había conducido a donde trabajaban los nobles. Una vez seguro de que los guardias no lo veían, Malfurión apoyó la mano en la puerta y la tanteó. Sus dedos la atravesaron como si no fuera nada. El joven elfo nocturno se preparó y entró. Su primera sensación fue de desorientación absoluta, ya que la cámara donde los nobles llevaban a cabo su impío ritual era mucho más inmensa de lo que daba a entender el exterior. La propia casa de Malfurión quedaba empequeñecida por la vasta habitación, y los nobles necesitaban todo aquel espacio, ya que el que ellos mismos no ocupaban estaba lleno de hileras de grotescos guerreros, todos los cuales se dirigían hacia la puerta por la que acababa de pasar Malfurión. De cerca, sus rostros monstruosos lo asustaron aún más. No había en ellos compasión ni piedad. Se obligó a apartar aquellos pensamientos y flotó hasta el punto donde trabajaban los nobles. Observó los esfuerzos de estos con una mezcla de fascinación y asco. Los nobles parecían entregados más allá de su cordura. La mayoría parecía hambrientos. Sus ropas, una vez ostentosas, colgaban de sus huesudos cuerpos, y unos cuantos les costaba mantenerse en pie. Pero todos miraban fijamente, fascinados, ansiosos, al producto de sus esfuerzos, una feroz y palpitante fisura en la realidad. Malfurión quiso mirar en el interior de aquella fractura, pero de repente apartó los ojos. Sus breves estudios habían sido suficientes para permitirle sentir la maldad que anidaba en su interior. Le asombró que los nobles no pudieran ver con lo que estaban tratando. Malfurión trató de olvidar el miedo que lo atenazaba. Se dio la vuelta y se encontró de cara con alguien que solo podía ser el consejero de la reina, Lord Sabius. Malfurión flotaba a pocos centímetros de los inquietantes ojos del elfo nocturno. Había oído hablar de los ojos artificiales del consejero, los ojos mágicos con los que había sustituido voluntariamente los suyos propios. Las lentes negras, casi tanto como la oscura fuerza que Malfurión había sentido en la fisura mágica, estaban recorridas por vetas de rubí. El consejero estaba allí, con una expresión tan intensa en el duro rostro que al principio el joven elfo nocturno pensó que lo había visto, pero por supuesto aquello eran imaginaciones suyas. Tras un momento, Sabius dio un paso al frente, atravesó a Malfurión y se dirigió hacia donde los nobles continuaban con sus esfuerzos incesantemente. Malfurión tardó un momento en recuperarse del inesperado encuentro. Lord Sabius, más que ningún otro, había sido culpado por la Guardia Lunar y Lord Penacho de Cuervo del horror de afuera. Al verlo ahora, Malfurión se lo creía. Seguía pensando que la reina sabía lo que pasaba, pero aquello era un hecho que podía verificarse más tarde. Se dirigió decididamente hacia lo que tenía que ser el dispositivo que controlaba el escudo. A su alrededor había 3 hechiceros nobles, pero parecían estar vigilando su actividad, no moldeándolo activamente. Flotó junto a ellos y se acercó para examinar los detalles. Era un conjuro magistralmente ejecutado, parte de él a un nivel muy por encima del que podía obrar Malfurión. A pesar de todo, no le costó demasiado ver cómo podía afectarlo o incluso cancelarlo. Por supuesto, suponiendo que Malfurión pudiera hacer algo en su forma onírica. Para comprobar sus posibilidades, susurró al aire, pidiéndole un simple gesto. Justo en el momento que la petición salió de sus labios, la brisa rozó levemente el pelo de la nuca de uno de los hechiceros. El éxito excitó a Malfurión. Si podía hacer esto, podía ser lo suficiente para desestabilizar el conjuro. Eso era lo único que necesitaba a la Guardia Lunar. Miró fijamente el corazón de la matriz mágica, concentrándose en el eslabón más débil. Un intento tonto, bastante tonto, comentó una voz fría.
Malfurión miró instintivamente hacia atrás. Lord Savius lo observaba fijamente. A él. El consejero sostenía un estrecho cristal blanco. Sus ojos con los que claramente podía ver la forma onírica, resplandecieron. Una tremenda fuerza absorbió a Malfurión hacia el cristal. Intentó liberarse, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El cristal llenó su campo visual y luego se convirtió en su mundo. Desde el interior de la diminuta e imposible prisión, miró el enorme rostro burlón del consejero. Se me ha ocurrido una cosa muy interesante, comentó cínicamente Lord Savius. ¿Cuánto tardará en morir tu cuerpo sin tu espíritu dentro? Cuando Malfurión no contestó, el consejero se limitó a encogerse de hombros. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Y con eso se metió el cristal en el bolsillo y sumió a Malfurión en las tinieblas. Habían llegado a la periferia de la zona donde Krasus esperaba encontrar al elfo en cuestión. No comprendía cómo había llegado a saber que aquel a quien buscaba vivía cerca de allí, pero sospechaba que Nosdormu había implantado la información en su subconsciente durante la visión. Krasus dio las gracias en silencio al aspecto por tener en cuenta la dificultad de la búsqueda de este tipo. Aquello también le daba esperanzas de que pronto pudiera enmendarse esta catástrofe y Ronin y él pudieran volver a casa, suponiendo por supuesto que él lograra encontrar a Ronin. El sentimiento de culpa al no ir de inmediato en busca de su antiguo pupilo quedaba en parte aliviado por el hecho de que el elfo a quien buscaba había sido identificado por uno de los 5 poderes elementales como esencial tanto para el pasado como para el futuro. En el momento en que localizara a este misterioso elfo nocturno, el mago dragón pensaba emprender la búsqueda de Ronin, a quien le debía mucho más de lo que el humano sabía. Corialstras bajó el ritmo repentinamente y descendió hacia los árboles. No puedo acercarme más. Lo comprendo. Si se acercaban más al asentamiento de los elfos nocturnos, los habitantes descubrirían al Leviatán. El dragón rojo aterrizó y luego bajó la cabeza al suelo para que Krasus pudiera desmontar. Una vez hecho, Corialstras inspeccionó las inmediaciones. No estamos lejos. No más de 1 o 2 horas. Krasus no mencionó lo duras que se le iban a hacer esas 2 horas una vez que dejara la compañía de su alter ego más joven. Has hecho más de lo que yo podría pedir. No tengo intenciones de abandonarte ahora, contestó Corialstras, plegando las alas. A pesar de la forma que llevas, pareces haber olvidado que nuestra raza puede cambiar de aspecto. Me transformaré en algo más parecido a aquellos entre los que debemos mezclarnos. El enorme cuerpo del dragón empezó a brillar. Corialstras empezó a empequeñecerse y su forma fue tomando una apariencia más humanoide. Pero un segundo después volvió a su forma natural, con los ojos vidriosos y el aliento entrecortado. ¿Qué pasa? Krasus miró a su yo más joven con impotencia. No puedo transformarme. Solo el intento me inunda de agonía. El mago recordó su propia reacción cuando intentó recuperar su forma de dragón. Nada más llegar a aquel tiempo, no le sorprendía que Corialstras sufriera una dificultad similar. No lo intentes, tendré que ir solo. ¿Estás seguro? He notado que cuando estamos juntos, ambos sufrimos menos por el mal que nos aflige. Krasus sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Si alguien podía haber deducido la verdad, ese era su yo más joven. Pero, ¿sabría el por qué? Si lo sabía, no lo dijo. No, sé que debes seguir solo, dijo el dragón. ¿Te quedarás aquí? Mientras pueda. No parece que los elfos nocturnos transiten mucho por esta región, y los árboles son altos, y me ocultarán bien, pero si me necesitas, acudiré a tu llamada. Sé que lo estarás, respondió Krasus, porque se conocía bien. El mago se despidió del dragón y emprendió el arduo viaje hacia el asentamiento de los elfos nocturnos. No obstante, justo antes de perderse de vista de Corialstras, este lo llamó en voz baja. ¿Crees que podrás encontrar al que buscas? Eso espero. No añadió que si no lo lograba, todos sufrirían a consecuencia de ello. Corialstras asintió.
Cuando más se acercaba a la ciudad y más se alejaba del dragón, más enfermo y cansado se sentía Krasus. Pero a pesar de su creciente debilidad, la delgada figura siguió adelante. Allí, en alguna parte, estaba el elfo nocturno en cuestión. Krasus no sabía aún qué podía hacer para localizarlo, solo tenía la esperanza de que Nosdormo hubiera dejado esa información impresa en su subconsciente para usarla cuando fuera necesario. Si no, quedaría el buen juicio de Krasus. Pareció llevarle una eternidad, pero por fin notó los primeros signos de civilización. Las distantes antorchas seguramente indicaban una muralla o incluso una entrada a la propia ciudad. Ahora llegaba a la parte más difícil. Aunque esta forma tenía cierto parecido al de un elfo nocturno, lo seguirían reconociendo como otra cosa. Quizá si se echaba la capucha y se encorvaba un poco, Krasus se dio cuenta súbitamente de que no estaba solo en el bosque. Vinieron por todos lados elfos nocturnos vestidos con armaduras parecidas a las que lo habían capturado la vez anterior. Armas parecidas a lanzas y espadas apuntaban amenazadoramente al intruso. Un joven oficial de aspecto serio desmontó de un sable nocturno y se le acercó. «Soy el capitán Yarod Canto Sombrío. Eres prisionero de la guardia de Suramar. Ríndete y serás tratado con justicia». Al no tener otra opción, Krasus extendió las manos para que se las ataran, pero en lo más profundo de su interior sentía cierta satisfacción por su captura. Ahora ya tenía forma de entrar a la ciudad, y una vez allí, solo tenía que escaparse.